Hola a todos, soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy, bueno, vamos a concluir este curso de trading con velas japonesas. Esta es la tercera entrega y ya vamos a poner el punto final. Vamos a proseguir por donde lo dejamos con el Arami bajista. Bueno, pues aquí tenemos un patrón que está formado por dos velas y vamos a ver qué nos dice la teoría. Bueno, significado: señal de giro bajista. ¿Necesita confirmación? Sí. Tendencia previa: alcista. ¿Qué nos dice la filosofía? Imagina un escenario en el que opera con velas diarias. Podrían ser intradiarias, semanales o mensuales. Eso según el espacio temporal que operéis. Tras unos cuantos días de mercado alcista, se desarrolla una vela blanca. Tenemos una tendencia alcista y llega un momento que tenemos una vela blanca. Como por ejemplo esta tenemos aquí, que nos parece, bueno, qué buena pinta. Llevamos una tendencia alcista y nos aparece ahora esta vela, que bien. Esto marcha bien. Estamos bien posicionados largo. Sin embargo, la siguiente vela tiene un cuerpo real comprendido dentro de los límites del cuerpo real de la primera y tiene color negro. Aquí vemos cómo luego tenemos una siguiente vela cuyo cuerpo está comprendido en el interior del cuerpo de la vela blanca. Aquí, como ya os decía en la primera y segunda parte, estaríamos hablando de primera vela, segunda vela. La segunda vela, que como nos decía la filosofía, es un cuerpo pequeño que está comprendido el interior de la primera vela, que sería la alcista. Si estuviéramos en el mercado Forex, la apertura, en vez de tenerla aquí, la tendríamos justamente aquí. Pero el cierre nunca debería de ser más allá del 50% de la vela blanca, la vela número 1, porque si no ya estaríamos hablando, más que una Arami bajista, de una nube oscura. Bueno, pues esto es lo que vamos a necesitar en principio. Estas dos velas que son importantes y una tercera vela que debería cerrar por debajo del cierre de la segunda vela, es decir, del cierre de la vela bajista. Con que haya un cierre, ya en la cuarta vela, en la apertura, abriríamos posición corta. Para mí hay una opción que es todavía más interesante y es esperar que haya un cierre de esa tercera vela, o podría ser a lo mejor no la tercera, pero sí la cuarta vela, que cerrará por debajo de la apertura de la vela número 1 que vemos aquí alcista, es decir, un cierre por debajo de este mínimo. Eso reforzaría más el patrón de Arami bajista. Pero bueno, es una sugerencia que hago yo basándome en mi experiencia y evidentemente en la de otros traders que, bueno, utilizan velas japonesas. Bueno, aquí tenemos ese ejemplo. Tenemos una tendencia alcista, como nos decía la filosofía, y aquí ya se forma una vela que parece continuar la tendencia previa alcista, pero sin embargo tenemos una segunda vela a continuación cuyo cuerpo está comprendido en el interior del cuerpo de la vela número 1, de la vela alcista. Ahora bien, ya necesitamos ver si tenemos una tercera vela que cierre por debajo de esta segunda vela y, como os recomendaba, que cerrará por debajo del mínimo de la vela blanca. En este caso resulta que cierra por debajo de la apertura de la vela alcista, con lo cual refuerza muchísimo más este patrón de Arami bajista. Con lo cual, tras esta confirmación, en la cuarta vela, en esta vela en concreto, aquí, la apertura, abriríamos posición corta. Nuestro stop loss lo colocaríamos ligeramente por encima de la vela número 1, la vela alcista, ligeramente por encima de su máximo, colocaríamos nuestro stop loss. Podemos hacerlo al T o podemos hacerlo al cierre, según sea el espacio temporal que estamos trabajando. Si estamos trabajando en uno de 15 minutos, pues un cierre por encima de 15 minutos por encima del máximo, pues cerraríamos la posición. Que estamos en una hora, pues bueno, pues si cierra por encima del máximo en ese gráfico de una hora, pues cerramos nuestra posición. O como decía, directamente al T lo ponemos y nos quitamos de complicaciones. Pero esto ya va a depender del libro de petite de cada uno, ya que con el tema de los stop loss es un tema que no hay, digamos, que una regla que nos pueda servir para cualquier escenario, porque a veces nos podemos equivocar. Podemos utilizarlo al T y que nos eche antes de tiempo. A lo mejor resulta que el precio se da la vuelta, lo tenemos puesto al T y claro, en cuanto ha subido un T por encima del máximo del Arami bajista, ¿qué pasa? Salta el stop. ¿Y qué podría ocurrir?
que inmediatamente salta el stop, vuelve a caerse. Seguro que a más de uno de vosotros ya ha ocurrido eso. Y uno de los mayores problemas que tenemos todos los traders, todos los especuladores, inversores, siempre es los stop loss. Los stop loss es lo más problemático que hay, porque nunca estamos seguros si lo hemos puesto adecuadamente. A veces podemos pecar por ser de poner un stop loss demasiado alejado, con lo cual las pérdidas pueden ser enormes. Otras veces lo ponemos a lo mejor pensando que cuanto más lo ajustemos, bueno, la pérdida va a ser menor, pero podría ser que el mercado hiciera saltar nuestro stop loss y a continuación volviera el precio a moverse en la dirección en la que habíamos nosotros abierto la posición, lo cual suele dar pues normalmente, y habrá pasado más de uno de vosotros, pues muchísima rabia, ¿no? Pero bueno, es algo que nos ocurre a todos y nos seguirá ocurriendo, porque ya os digo, el tema de los stop loss es muy complicado y no hay una regla exacta, esto ya depende de cada uno. Así que como vemos aquí, tras la confirmación, la apertura de la posición corta con la gráfica bajista, vimos cómo el precio fue cayendo. Una de las estrategias que os proponía, puesto que con las velas japonesas no tenemos un objetivo teórico como si ocurre con el chartismo occidental, sería medir la altura de la vela 1, la última vela que tenemos alcista, aquí, cogemos, medimos la altura y la proyectamos hacia abajo desde el punto de apertura. Desde el punto de apertura proyectamos lo que es la altura de esta vela 1, lo proyectamos hacia abajo y ese sería nuestro objetivo teórico. Eso suele ser muy habitual, yo lo he usado en alguna que otra ocasión, aunque bueno, yo soy más ambicioso, la verdad, pero los traders que operan en gráficos de muy cortito espacio, de 1 minuto, de 2 minutos, 5 minutos, pues bueno, y que van buscando pellizcos, simplemente como las pirañas dando pequeñas mordidas, lo que sería el típico scalper. Para un scalper pues lo suyo sería precisamente pues calcular lo que es la altura, la mide, la proyecta hacia abajo y ella tiene un objetivo teórico, ya está, y es lo que van a ir buscando, porque claro, los scalpers sobre todo lo que se dedican a eso es ser piraña, pequeñas mordidas, pequeñas. Luego claro, pues eso necesitan muchísimas operaciones, pues son pequeñas mordidas que a lo mejor céntimos o 1 euro como mucho, 2 euros, a lo mejor puede ser ya algo grandioso, pero tienen que hacer 20, 30, 40, 50, hacen muchas operaciones. Normalmente eso es como yo le llamo jugar a una tragaperra, ¿no? Empieza a echar una moneda una tras otra hasta ver si te toca el premio, ¿no? Para mí no es digamos una buena forma de operar, pero bueno, hay quien dice que haciendo scalping le va bien, pero bueno, yo no lo sé. Yo desde luego reconozco que he hecho scalping, pero y más de una vez que a lo mejor he puesto alguna operativa de scalping, la gente me ha aplaudido cuando ha visto el buen resultado, pero también lo digo, yo he hecho otras veces entradas de scalping y he salido escaldado, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto. Y sobre todo, como digo, es que el scalping es como jugar con una máquina de tragaperras. Probar una otra vez, echando moneditas hasta que te toque el premio, ¿no? Bueno. Pero es lo que yo pienso, ¿no? Que ya os digo, hay gente que dice que vive bien siendo scalper, ¿no? Pero bueno, cada uno, yo como digo, soy más ambicioso, me gusta más, en vez de tantas mordidas, me gusta dar una buena mordida. Bueno, aquí tenemos un caso de Arami bajista, lo tenemos en el Banco Popular, en un gráfico semanal. Dicen que los gráficos semanales no son recomendables a velas japonesas, más allá del gráfico diario, ¿no? Bueno, pues sin embargo, pues todo lo contrario, ¿no? Es que hay un gravísimo error sobre esto. Normalmente veréis a muchos que, bueno, normalmente porque desconocen el tema en profundidad y te dicen que las velas japonesas lo suyo es en intradía y cuanto más corto sea el plazo temporal mucho mejor. Sin embargo, como ya sabéis, los que me habéis seguido en la primera y segunda entrega, aquellos que son verdaderamente maestros de las velas japonesas dicen que por debajo de 1 hora las probabilidades de acertar son muy bajas, ya que los patrones pues aparecen con mucha frecuencia y por tanto podemos encontrarnos con patrones que realmente, bueno, pues sean falsas señales. De eso luego veremos cómo realmente pues el mercado no hay que tomárselo nada al pie de la letra y porque veamos un cierto patrón pues nos ponemos largo o corto. Pero eso ya lo veremos después. Bueno, en este caso tenemos como en gráfico semanal tenemos una tendencia alcista, se forma aquí una gran vela que parece, bueno, esto increíble, ya diciendo, madre mía, qué tirón, después de estar aquí este movimiento que estamos viendo aquí, digamos que un triángulo ascendente,
bueno, tenemos una gran vela blanca, con lo cual refuerza la tendencia alcista. Todo el mundo ya está pensando aquí ya con nuevos máximos en abrir posiciones largas. ¿Y qué ocurre? Porque la siguiente vela, veis, el cuerpo está comprendido dentro del cuerpo de la vela blanca, con lo cual aquí ya teníamos en gráfico semanal un Arami bajista. Necesitamos, como os comentaba, un cierre por debajo de cierre de la vela negra. Vale, en este caso aquí tenemos ese cierre. Si fuera además un cierre por debajo del mínimo de la vela 1, la vela blanca, muchísimo mejor todavía. Pero bueno, en este caso no se dio, pero sí que mantuvo un pequeño hueco de bajista, y además el cierre fue por debajo del cierre de la segunda vela, con lo cual ya teníamos la confirmación, y en la cuarta vela abríamos posición corta. Y como podéis comprobar, bueno, pues la tendencia, fijaros que marcó el máximo de ese Arami en bajista ligeramente por encima de los 5 euros, muy cerquita de los 5,20, y bueno, como vemos aquí, cayó por debajo de los 2,80. Bueno, son cosas que ocurren, ¿no? ¿Veis el gran recorrido que tiene? Esto es el Banco Popular, y en gráfico semanal. Vamos a ver aquí también, fijaros, aquí tenemos un ejemplo pero de Forex. Este es la libra esterlina dólar americano, y en un espacio temporal de 1 minuto. Fijaros, mirad, aquí tenemos una tendencia alcista, se forma una, mirad qué vela, con qué potencia, después de esta vela que tenemos aquí, que podría haber sido una estrella fugaz, pero a continuación tenemos un nuevo zarpazo alcista. Aquí la gente ya emocionada porque este cierre está por encima de este que teníamos aquí. Este sería el nivel de resistencia y cierra por encima. Aquí más de uno ya estaría diciendo hay que ponerse largo, hay que ponerse largo. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que a continuación, fijaros, ¿qué tenemos? Pues un cuerpo real bajista comprendido dentro de la vela número 1 alcista. Así que la vela número 2, su cuerpo está comprendido dentro del cuerpo de la vela número 1. A continuación, ¿qué ocurre? Necesitamos confirmación. Fijaros la confirmación. No es que cerró por debajo ya de la segunda vela, sino que además cerró por debajo del mínimo de la vela 1, que encima os decía que sus connotaciones bajistas todavía son muchísimo más potentes. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Pues fijaros realmente la caída que tuvo. Muy buena caída. Muy interesante, esto sí que fue una buena estrategia, evidentemente, para haber entrado con ella, basándose simplemente en vela japonesa. Y estamos viéndolo en un gráfico de 1 minuto. Fijaros que anteriormente lo hemos visto, por ejemplo, aquí el Banco Popular, en gráfico de una semana. Fijaros, aquí lo tenemos. Y ahora nos vamos al mercado Forex y lo estamos viendo en un espacio temporal de minutos. ¿Veis lo que son las cosas? ¿No? Se puede aplicar en cualquier tipo de mercado, la vela japonesa. Como ya comenté anteriormente, creo que en la primera parte y también la segunda, ¿no? Cualquier mercado se puede utilizar. Materias primas, donde queráis. Bueno, vamos a ver la estrella del atardecer. Bueno, como vemos aquí está formado por 3 velas. Vamos a ver qué nos dice la teoría. Significado: señal de giro bajista. ¿Necesita confirmación? No. Los patrones de 3 velas, formados por 3 velas, no necesitan confirmación. Tendencia previa: alcista. Filosofía: imagina un escenario en el que opera con vela diaria. Tras unos cuantos días de mercado alcista, se desarrolla una vela blanca. Aquí la tenemos. Seguida de otra sesión con hueco alcista. Aquí estaría, con hueco alcista. Ambas características profundizan el sentimiento alcista. Obviamente, tenemos una vela blanca, a continuación tenemos un hueco alcista que no es anulado, con lo cual pensamos, genial, madre mía, esto se nos va hacia arriba, ¿no? Vale. Sin embargo, este segundo día no consigue un cierre muy alejado del precio de la apertura. Es decir, el cuerpo es pequeñito realmente. Entre la apertura y el cierre, pues no hay mucha diferencia realmente, lo cual nos demuestra ya que hay una cierta debilidad, lo que crea indecisión. Además, el precio en la siguiente sesión comienza a bajar. Aquí lo podemos ver, como en la tercera sesión, la tercera vela, comienza ya a caer el precio. En concreto, cierra por debajo de la segunda sesión. Obviamente, vemos el cierre de la tercera vela, cierra obviamente por debajo del cierre de la vela número 2, que es la segunda sesión, y por debajo del punto medio del cuerpo real de la primera sesión. Es decir, que además necesitamos que esta tercera vela no solamente cierre por debajo del cierre de la segunda vela, sino además por debajo
del 50% de la vela número 1. Por esto sería vela 1, vela 2, vela 3. Y nos dice que la vela 3 tiene que cerrar por debajo del cierre de la vela 2 y además por debajo del 50%, lo que sería la mitad, que es el 50% del cuerpo de la vela 1. Vale. En concreto, cierra por debajo de la segunda sesión y por debajo del punto medio del cuerpo real de la primera sesión, lo que nos hace cambiar de sesgo tendencial y abrir posiciones cortas. Es decir, tras este cierre, que cierra evidentemente por debajo de la mitad del cuerpo de la vela 1 y obviamente por debajo del cierre de la vela número 2, en la cuarta vela, en la apertura, abriríamos posición corta. Vamos a ver aquí, a ver un momento, sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, no tengo ahí un ejemplo idealizado, pero bueno, vamos a verlo aquí. Necesitamos, como decía la teoría, ese movimiento de tendencia alcista. Mirad, aquí tenemos una tendencia alcista, fijaros, aquí se había formado una vela de onda alta y a continuación un nuevo zarpazo alcista, como yo le llamo, zarpazo. Esto ya es un movimiento, los zarpazos me refiero siempre ya al final de una tendencia, aunque eso no lo sabemos en ese momento, luego lo vemos después y entonces ya uno entiende que esto fue un golpe, un engaño para el alcista, para que se posicionara alcista. Mirar cómo en la segunda vela abre ya con un hueco de apertura, y mirar el cierre, el cuerpecito es muy pequeño, entre la apertura y el cierre apenas hay diferencia. ¿Y qué ocurre en la tercera vela? Genial, lo mejor que puede ocurrir, que haya un hueco bajista que se mantiene y a pesar de que es rellenado, vemos la sombra, la mecha que tenemos aquí, intenta anular ese hueco pero no consigue, puesto que el cierre, fijaros cómo, dónde va a caer. ¿Qué ocurre? Aquí tendríamos esa estrella al atardecer, sin embargo no acaba de cerrar precisamente lo que nos está diciendo por debajo de la mitad, con lo cual vamos a seguir esperando. Vemos ya que en la cuarta vela sí que ya tenemos ese cierre, no lo ha conseguido la tercera, pero sí lo consigue la cuarta, con lo cual en esta vela deberíamos de abrir posición corta. Abriríamos posición corta y a continuación el stop loss. El stop loss, como digo, lo colocaríamos por encima del máximo de lo que sería la estrella de atardecer, que normalmente suele ser, y evidentemente suele ser siempre, ¿no? Sí o sí, es en la segunda vela. La segunda vela, como digo, son tres velas que lo forman, esa estrella del amanecer, del atardecer, perdón, y pondríamos al TI o bien al cierre según el espacio temporal en el que estemos operando. Ahí estaría nuestro stop loss. Como vemos, al final se da un pequeño rebote aquí, que parece que a lo mejor hemos hecho una mala entrada, pero fijar cómo vuelve a caer. Mirad, y nuevamente tenemos una tendencia alcista y mirar, y aquí sí que tenemos una estrella de atardecer perfecta, simplemente formada ya con las tres velas. Aquí hemos necesitado una cuarta vela para, como vemos, cerrar por debajo de la mitad de la vela número 1. Hemos necesitado una cuarta, con lo cual en la quinta habríamos abierto posición, en la apertura de la quinta vela habríamos abierto posición corta, pero aquí, fijaros, aquí sí que viene perfecto, y además con unas connotaciones mayores, porque aquí lo que tenemos es un doji estrella de atardecer. Cuando la segunda vela es un doji, tiene más connotaciones bajistas que cuando es simplemente una estrella del atardecer. Son esas matices que suele haber, ¿no? Aquí he querido generalizar con la estrella del atardecer, pero también puede ser doji estrella del atardecer. Vale, tenemos una vela blanca, una segunda vela que es un doji y tenemos esa tercera vela que ha cerrado por debajo del cierre de la segunda vela, es decir, por debajo del cierre del doji, y además ha cerrado por debajo de la mitad del cuerpo real de la vela número 1 que tenemos aquí, con lo cual en la cuarta, aquí sí, en la cuarta abrimos posición corta y fijaros qué buena caída tuvo. Mirad qué buena caída. Aquí hubo un rebote, esto era una línea de tendencia alcista donde rebotó. Esto es Bank Inter, un gráfico de Bank Inter. Bueno, aquí vamos a ver, tenemos también otro valor también de renta variable. Bueno, vamos a ver, fijaros, aquí también tenemos un movimiento alcista, como podemos observar, tenemos una vela, aquí tenemos una segunda con hueco alcista y entre la segunda y tercera hay un hueco bajista. Esto suele ser lo más recomendable con la estrella de atardecer,
que entre la primera y la segunda vela haya un hueco alcista y entre la segunda y la tercera haya otro hueco. Aquí, por ejemplo, podríamos haber tenido una estrella de atardecer, en concreto un doji, pero no cumplía los requisitos. Pero luego fue un fallo, estábamos prácticamente, ya nos estaba indicando de que había ya un agotamiento. Ya había un agotamiento, a veces nos aparecen ciertos patrones que fallan, pero realmente fallan por muy poco. Quizás ya nos está indicando que la tendencia, en este caso alcista, ya se estaba debilitando y precisamente ya aquí sí que viene perfecto. Ciertamente con la tercera vela no tenemos ese cierre por debajo de lo que sería la vela 1. No lo tenemos, sí lo tenemos por debajo de la segunda vela, con lo cual tenemos que esperar no a la cuarta, que tampoco lo cumple, pero ya en la quinta lo cumple. Aquí ya lo ha cumplido, con lo cual en la siguiente abriríamos posición, estaríamos hablando, fijaros que sobre unos 165 y cogería y mirar, se fue por debajo de los 130, donde aquí vemos esto es un patrón de doble suelo. Muy bien, hizo muy bien. Luego aquí ya se complicó la vida. Ahí lo que sería un movimiento quizás no más bien lateral en una primera parte, aunque aquí parece tener como una especie de cuña descendente, aunque en esta primera parte es un movimiento lateral y luego cuña descendente. Así que bueno, como podemos ver, aquí hemos tenido otro ejemplo de esa estrella del atardecer distinto. Y ahora tenemos la estrella amanecer, que es justamente lo contrario, aparece tras una tendencia bajista. Bueno, vamos a ver, también está formado por 3 velas y no necesita confirmación. En la cuarta vela cogeríamos y abriríamos posición larga. Bueno, significado, señal de giro alcista, ¿necesita confirmación? No, como ya he dicho. Tendencia previa, bajista, como había mencionado. Filosofía, imagina un escenario en el que opera con vela diaria. Como he dicho ya al principio, puede ser de 5 minutos, incluso como hemos visto un gráfico de 1 minuto, según el espacio temporal que opere. Simplemente aquí lo he puesto como si fuera, bueno, pues un ejemplo de gráfico de vela diaria. Tras unos cuantos días de mercado bajista, es decir, necesitamos esa tendencia bajista, se desarrolla una vela negra. Aquí la tenemos. Aquí está la vela negra, seguida de otra sesión con hueco bajista. Vemos ese hueco bajista aquí, como vemos, con un hueco bajista, aquí un hueco. Ambas características profundizan el sentimiento bajista, claro, como habíamos mencionado anteriormente. El que encima tenemos una tendencia bajista y no aparece incluso un hueco, pues podemos pensar, bueno, será un hueco de continuación. Pero lo que no sabemos es que realmente este hueco no es de continuación, sino que de agotamiento. Pero eso no lo vamos a saber. Es imposible saberlo. Sí se sabe una vez que ha sucedido. Una vez que ha sucedido, todos somos muy inteligentes y todos ya sabríamos que no era un hueco de continuación ni un hueco común, sino un hueco de agotamiento. Pero como digo, esto una vez que ya ha sucedido. Porque, ¿qué nos pensaría más de uno? Diría, necesitamos una señal, pero una señal que a lo mejor nos podría alertar de que estamos en un hueco de agotamiento. ¿Pero qué? ¿Qué señal? A lo mejor una divergencia. Una señal, un cruce de un oscilador en concreto. Es muy difícil, como ya os digo. Esto realmente no se sabe hasta el último momento. Hasta el último momento no se sabe. En principio cualquiera podría pensar que era simplemente un hueco de continuación, con lo cual, evidentemente, como dice la filosofía, la gente sigue creyendo que tenemos una tendencia vigente alcista. Sin embargo, este segundo día no consigue, aquí creo que me meto en lío, un cierre muy alejado del precio de apertura, lo que crea indecisión. Como ya he dicho antes, entre lo que sería la apertura y el cierre, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Es un cuerpecito muy pequeño. Además, el precio de la siguiente sesión comienza a subir. Como vemos, tenemos una primera vela bajista que viene precedida de una serie de velas bajistas. A continuación tenemos un hueco bajista, vemos cómo después tenemos otra vela pero que ya se da la vuelta, y en concreto cierra por encima de la segunda sesión, cierra por encima, como vemos aquí está el cierre, cierra por encima de la segunda y además cierra por encima de la mitad del cuerpo de la vela 1. Es lo mismo que habíamos visto con la estrella del atardecer, simplemente que al revés, que ocurre tras una tendencia bajista. Aquí también podríamos tener no una estrella del amanecer, sino un doji estrella del amanecer. Los doji de estrella, tanto del amanecer como del atardecer, su señal es muy potente. Quizás son de los patrones
de mayor fiabilidad que vos podáis encontrar. No obstante, no es muy habitual encontrárselo. Por eso, cuando aparezca, pues ya sabéis, hay que darle con todo lo que tengáis, ¿no? Bueno, no, siempre hay que mantener una liquidez y nada de locura de decir, ahora voy a entrar con todo lo que tengo. No, hay que entrar con precaución porque nunca nos podemos fiar, pero que sí que evidentemente si fuera un doji estrella del amanecer o un doji estrella del atardecer, pues estaríamos con un patrón que suele fallar muy pocas veces. Tiene una alta fiabilidad. Como decía aquí, en concreto cierra por encima de esa segunda sesión y por encima del punto medio del cuerpo real de la primera sesión, lo que nos hace cambiar de sesgo tendencial y abrir posiciones largas. Claro, ya en la cuarta abriríamos posición larga, puesto que esta tercera vela cumple los requisitos. Primero, cierra por encima de la segunda sesión y además cierra por encima de la mitad del cuerpo real de la vela número 1, es decir, la sesión número 1 o vela número 1, vela número 2 y vela número 3. Con lo cual en la vela número 4, en la apertura, abriríamos posición larga. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Mirad, aquí tenemos una caída, estamos viendo una tendencia bajista, esto es BNP Paribas, y bueno, tenemos aquí, fijaros, qué caída viene. Vemos esta vela bajista. A continuación tenemos una segunda sesión con hueco bajista. Y fijaros el cuerpo. ¿Veis qué cuerpo más pequeño? ¿Veis el cuerpo? Esto es una vela de onda alta. Una vela de pierna larga. Lo que tenemos aquí, fijaros el cuerpo que pequeñito. Mirad las mechas superiores, superior e inferior, lo largas que son. Y una tercera vela que mirar cómo empieza también con un hueco de apertura alcista, es decir, la estrella del amanecer, lo ideal sería que tuviera entre la vela 1, esta vela, y la vela 2 hubiera un hueco, y bajista, obviamente, y entre la vela 2 y la vela 3 un hueco alcista. Esto es lo ideal. Evidentemente en el mercado forex eso no lo vaya a encontrar. Ya sabéis que eso de los huecos pues va a ser muy difícil encontrarlo, a no ser a lo mejor veis pequeños huequecitos en gráficos de un minuto, porque más allá de un minuto pues los huecos como que no los vais a ver, ¿no? A no ser en la apertura de los lunes, que es cuando puede haber un pequeño que otro hueco. Así que tenemos que esta tercera vela cierra por encima del cierre de la vela de la sesión número 2 y además vemos cómo cierra ligeramente por encima de la mitad de la sesión número 1, es decir, de la vela número 1. Vemos con lo cual en la cuarta vela abriríamos en la apertura posición larga. El stop loss lo colocaríamos por debajo del mínimo de la segunda sesión, es decir, por debajo del mínimo de la segunda vela, lo colocaríamos al TIC o bien al cierre según el espacio temporal que estuviéramos operando. Objetivo, pues aquí podríamos hacer exactamente lo mismo que ya os he comentado, por ejemplo, con la Arami bajista, pero no lo había mencionado con la estrella del atardecer, pero que va a ser lo mismo que la estrella amanecer. Yo os lo voy a explicar y así ya podéis aplicarlo. Tanto con la estrella del amanecer como con la estrella del atardecer, lo que podéis hacer, como había dicho en la Arami bajista, medir desde el mínimo del patrón al máximo. Y desde el máximo lo proyectáis la altura hacia arriba. Ese será vuestro objetivo teórico, es decir, cojo y mido desde el mínimo al máximo el patrón y lo proyecto al alza. Ese es mi objetivo teórico. ¿Entendido? Creo que es bastante sencillo. Bueno, este era un gráfico diario. Vale. Bueno, aquí tenemos al índice norteamericano, el Nasdaq 100. Gráfico diario también. Bueno, este sí que está actualizado. Este es el antiguo. Esto ya os dije para aquellos que no hayáis visto la primera o segunda parte, que bueno, esto proviene algunas imágenes que tengo aquí, unos gráficos provienen de un webinar que estuve dando sobre velas japonesas y bueno, pues decidí mantenerlo como recordatorio, no sé, un guiño al pasado de ese webinar que estuve dando. Y aquí tenemos un gráfico, pues sí, este de 2016. Y mira, y aquí fue donde tuvimos el arranque alcista de la renta variable que hubo aquí, como podemos ver, a finales del mes de junio. Mirad, vemos cómo va cayendo el Nasdaq. Fijaros, una primera vela 1, una vela 2,
vemos que hay un hueco bajista. Aquí sí que hay profundidad, no es una pequeña, digamos, un pequeño cuerpo, pero no tenéis que ser siempre tan estrictos como lo dice la teoría. Hay que pensar un poco. Tenemos una tendencia bajista, obviamente, entre la vela 1 y la vela 2, que tenemos un hueco bajista, que es lo que nos interesa, y luego fijaros, entre esta vela, la sesión 2, y la sesión número 3, ¿qué hay? Este es el cierre de la sesión 2, y esta es la apertura de la sesión 3, un hueco alcista, con lo cual estamos ante una estrella del amanecer. Aquí no se trata de seguir un gráfico idealizado. Eso de las idealizaciones, como me habréis visto a mí poner el ejemplo, pues evidentemente anterior, aquí vamos a verlo, esto es un gráfico muy idealizado. Esto no siempre va a ser así. Estos son una serie, la filosofía nos da unas señales, unas indicaciones de cómo debe de ser esa estrella amanecer, lo más idealizado posible, pero como ya os he dicho incluso en mi curso de chartismo occidental, una cosa es la teoría, es la idealización, como este caso, y otra cosa cuando estamos en el mercado. Pero aquí, como vemos, pues precisamente tenemos esa tendencia bajista, hueco bajista entre la primera sesión y la segunda, y entre la segunda y la tercera tenemos pues un hueco alcista. ¿Qué haríamos? Pues la cuarta sesión abriríamos posición larga y además tenemos otro hueco. Entre tercera y cuarta, fijaros que hay otro hueco, con lo cual da mayor importancia a este patrón que tenemos aquí de giro. Y como digo, aquí lo que podríamos hacer pues es simplemente cogemos y medimos desde el mínimo al máximo de la estrella del amanecer y lo proyectamos al alza, y ese sería nuestro objetivo. Fijaros que se puso a hacer esta formación de estrella del amanecer sobre los 4200 puntos y mirar aquí el cierre que estaba en 4944. Menuda subida, impresionante, ¿no? Pues fijaros, todo comienza con un patrón de estrella del amanecer. Bueno, ahora vamos a ver, ya hemos concluido todos los patrones que teníamos que ver en estos tres partes de este curso de vela japonesa, en el que iba simplemente a exponer los patrones que más habitualmente podemos encontrarnos. Y aquí os quiero mostrar que evidentemente no siempre pues podemos considerar como fiable a la vela japonesa. Mirad, aquí tenemos, este es un gráfico diario, este es un valor de renta variable, y bueno, fijaros aquí, ¿qué vela tenemos? Esto es un martillo. Esto es, Oliver Vélez le llamaba a gran elefante. Y además surge como él lo presuponía que tenía que aparecer según una estrategia que estuvo ofreciendo en cierto webinar. Bueno, era sobre una media. Tenía que haber una media y se formaba un gran martillo. Ese gran martillo tenía una larga mecha, una mecha larguísima, y le llamaba gran elefante. Vale, pues supuestamente este martillo o ese gran elefante, según Oliver Vélez, pues bueno, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Abrir posición larga. Nuestro mínimo estaría aquí, nuestro stop loss. Vale, pues ¿qué ocurrió aquí? Pues fijaros, pues ocurrió todo lo contrario. Se nos fue, nos habría saltado el stop loss y mirad hasta dónde llegó. ¿Veis? Pequeño rebote y vuelta a caída. ¿Veis? 46 muy cerquita de los 46 y medio, ¿no? Fijar, esto es un fallo clarísimo, pero es que luego tenemos otro fallo. Aquí, mirar, aquí tenemos una envolvente alcista como una catedral. Perfecto, es que este era ideal para ponerse corto, pero mirad, tenemos una tendencia alcista. Tenemos una vela blanca, que es la vela 1 o sesión 1, y a continuación, fijaros qué segunda sesión o vela 2. Cómo cubre perfectamente, bueno, es el doble, más del doble del cuerpo de la vela número 1. Esto sería, bueno, una envolvente bajista, bueno, de libro. ¿Y qué ocurrió? Pues que como vemos aquí, el precio se giró y se fue al alza, fijaros, y cerrando, no solamente al día no habría saltado el stop loss, sino que además vemos que si hubiéramos esperado a un cierre, pues también pues no habría saltado el stop loss. Con lo cual hemos observado aquí cómo ha fallado un martillo, o ese, según como decía Oliver Vélez, ese gran elefante, y aquí vemos una envolvente bajista que venía precedida de una tendencia alcista fenomenal, pero
que volvió a fallar y sin embargo, mira, se dio la vuelta rapidísimamente. Hubo un fallo de patrones. Bueno, aquí estamos en el mercado Forex. Es el Kiwi, bueno, es el Kiwi, sí, contra, es que no lo veo muy chiquitito, contra el dólar americano, en un espacio temporal de 4 horas. Mirad, tenemos una tendencia bajista. Aquí se nos forma un martillo. ¡Qué bien! Un martillo, un martillo. ¡Qué bien, qué bien! Pero sin embargo, mirad, ¿qué sucedió? Pues que siguió cayendo el precio. Con lo cual, pues eso de pensar que porque teníamos un martillo no hubiéramos puesto largo, pues no hubiéramos pillado las manos. Porque también aquí, evidentemente, el precio cayó por debajo del mínimo del martillo, con lo cual habría saltado nuestro stop loss. Estamos viendo los fallos ahí. Es que es muy fácil enseñar un gráfico y decir, mirad, yo abrí posición basándome en una pauta o en un patrón de vela japonesa y he ganado un pastón. Bueno, sí, puede ocurrir, cierto. Puede ganar a lo mejor 5 euros, puede ganar 5 millones de dólares, los que queráis. Pero tenéis que tener en cuenta, igual que con el chartismo, siempre lo digo, que no son fiables, al 100%. Que hay patrones que son unos más fiables que otros. En el chartismo occidental siempre lo he dicho, el patrón, el mejor patrón que existe es el diamante. Más de uno dirá, diamante nunca lo he escuchado. Siempre habláis a lo mejor de ese hombro, cabeza, hombro, que es el que busca mucha gente, pero diamante es como los diamantes, es muy difícil encontrarlo, pero cuando aparece suele ser, pues bueno, como he dicho, suele tener una fiabilidad de algo más del 90%. Es la panacea. Por ejemplo, en la vela japonesa, el martillo, como por ejemplo en este caso, es de una fiabilidad baja. Y sin embargo, cuando la gente ve un martillo, pues muchísimo entra en largo. Se pone largo en cuanto se pone, incluso a los medios de comunicación. Un martillo en tal valor o en tal índice. Esto es la panacea. Esto estamos posiblemente ante un giro de la tendencia. Y sin embargo, pues finalmente no ocurre. Hay que tener en cuenta que los fallos existen y que pautas, por ejemplo, como el martillo, pues digamos que un martillo no tiene la fiabilidad que a lo mejor tendría, como hemos visto anteriormente, lo que es la estrella del atardecer o del amanecer, y si son doji pues tienen ya una fiabilidad que ya ni os quiero contar. Evidentemente hay otros patrones más fiables, sí, ciertamente. Quizás haga quizás una cuarta parte, quién sabe, más adelante, y os comente esos patrones, pero no son muy habituales. Evidentemente, si son tan buenos, dan tan buenos resultados, son tan fiables, es porque son muy raros de encontrar. Y cuando aparecen, pues la fiabilidad, pues evidentemente, seguramente basándonos en probabilidades, vamos a tener muchísimas papeletas de salir ganando algún dinerillo. Aquí, bueno, otro fallo. Mira, esto ha sido precisamente una estrategia que he estado haciendo aquí. Bueno, y mirar, estamos con el dólar, el franco suizo. Este era un espacio temporal de 30 minutos. Bueno, aquí había estado haciendo un movimiento lateral. Aquí había hecho un martillo invertido. Muy bien, esto es señal de suelo. Aquí, bueno, pues casi otro martillo invertido, más o menos, pero no llega a serlo. Aquí lo mismo, aguantando, tanteo a la directriz bajista, con lo cual, bueno, pues aquí yo había estado esperando que hubiera el precio empezar a subir por encima de la resistencia del movimiento lateral en el que estaba inmerso. Este era el objetivo que tenía yo trazado, es el objetivo teórico mínimo, basándonos en el chartismo, evidentemente más que superado, pero a lo que voy, ¿dónde está el fallo aquí? Mirad, el fallo está aquí. ¿Qué es esta pauta que tenemos aquí? ¿Sabéis cuál es? A ver, os dejo pensar un poquito. A ver, porque yo creo que ya los que me habéis sido la primera y segunda parte deberíais de saberlo. Bueno, pues estamos hablando de un hombre colgado, perdón, un hombre colgado. Bueno, pues ¿qué es un hombre colgado? Bueno, es una pauta de giro bajista. Vale, se supone que necesitamos confirmación, pero como siempre digo, a la gente eso de esperar confirmaciones, como que no, porque a mí muchísima gente me escribe preguntándome, oye, he visto tal pauta o de patrón, sea de vela japonesa o chartista, y te dice occidental, y te dice, hay que abrir ya posición, no, tengo que abrir posición. Digo, no,
tranquilidad, tranquilidad, paciencia, paciencia. Precisamente estaba hoy que es día 11 de enero, estaba comentando lo de un doble suelo, que había que esperar, mientras no hubiera confirmación, no entrar. No sé si luego me habrán hecho caso, porque luego la gente hace, como digo, siempre lo que le da la gana. Y aquí teníamos, pues como digo, ese hombre colgado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en vez, fijaros, teníamos esa tendencia previa alcista, no aparece el hombre colgado, aquí aparece cierta debilidad, vemos mechas superiores y que nos están indicando cansancio, pero sin embargo, mirad, vuelve a dar aquí un nuevo latigazo y el precio continuó subiendo. Luego sí empezó a caer o empezó una corrección. No sé ahora mismo cómo irá esa corrección. A esta hora de la tarde no lo sé todavía. Pero fijaros, aquí volvió a fallar. Ese hombre colgado, como veis, pues con las pautas japonesas hay que tener pues siempre cuidado. Obviamente, como es lo que he dicho anteriormente. Es que es muy fácil que yo muestre un gráfico y yo diga, mirad, esto con las velas japonesas vais a acertar siempre. Pues no. Yo siempre os intento enseñar que no hay nada seguro cuando entramos en los mercados. Nada, que no tenemos ni idea, que yo no tengo ni idea de cuando abro una posición larga o corta, si voy a terminar ganando 100 o perdiendo 300. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Simplemente sigo a rajatabla mi estrategia. Punto. Pero nunca sé cómo voy a terminar. Si en verde o en rojo. No lo sé. No lo sé. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, mirad, aquí tenemos otro fallo. Mira, este es el eurodólar. En espacio temporal 15 minutos. Bueno, pues aquí también, como lo podemos observar, en ese espacio de 15 minutos, mirar cómo tenemos aquí. Mire, y esto es precisamente, esto es de día 9. Estamos viendo el día 9 de enero de este año 2017. Bueno, pues aquí vemos esa envolvente bajista. Mirar que como hay esa tendencia alcista que deberíamos haber hecho, haber abierto posición en corta en la apertura de tercera vela. Pero sin embargo, ¿qué hizo el precio? Pues que continuó la tendencia alcista. ¿Lo veis? ¿Veis cómo continuó? Bueno, pues estas son las cosas que ocurren, ¿no? Y mirad que estaba muy cerca de un nivel de resistencia. Aquí teníamos línea de soporte, aquí línea de resistencia y sin embargo, bueno, pues a pesar de hacer aquí una envolvente bajista, pues el precio continuó subiendo. Con lo cual, si hubiéramos abierto posición la apertura de esta vela, pues no habría saltado estos loss tanto al TIC como evidentemente al cierre. Ya no os quiero contar aquí el golpe que nos hubiera dado, dependiendo del volumen con el que hubiéramos entrado. Eso sí, evidentemente, si entramos con un micro lote, pues a lo mejor vamos a perder 50 céntimos, pero si a lo mejor entramos con 1, 2 o 3 lotes, pues a lo mejor nos pueden caer, podemos perder 600, 700 euros perfectamente. Así que como veis, estas son las cosas que ocurren realmente en el mercado. Que también las pautas y los patrones de velas japonesas pues fallan. No es una ciencia exacta, ¿eh? Como siempre os digo, en los mercados 2 más 2 no son 4. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, también hay aciertos. Bueno, aquí os voy a mostrar unas imágenes de una de mis operativas. Que bueno, estos los que me seguía a través de Twitter o bien a través de la página de Facebook en DMARC Trading, que es mi página. Bueno, al final tenéis justamente las referencias si queréis seguirme por Twitter o a través de mi página de Facebook. Bueno, pues tenéis ahí toda la información al final del vídeo. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Mirad, fijaros, tenemos una tendencia bajista. Yo no suelo hacer pues lo que suele hacer la gente. La gente piensa, oh, qué caída más grande. Lo que están buscando es justamente abrir largo. Pues yo no. Yo lo que espero es abrir posición a favor de la tendencia principal, ¿no? ¿Cuál es la tendencia principal? Yo creo que esto cualquiera se da cuenta, ¿no? Pues fijar que es sencillo y que todo el mundo debería de saber y tener grabado a fuego que la tendencia es tu amiga. No es una simple frase. Desgraciadamente, para la mayoría de la gente que se dedica a los mercados, una cosa son las frases, son muy bonitas, quedan muy bien para pavonearse delante de los amigos, de alguna chica que nos guste, pero desgraciadamente, luego a la hora de la verdad, no hacemos caso. No hacemos caso. Y que nos creemos más listos. Y como nos creemos más listos, pues luego cometemos muchísimos errores. Bueno, pues yo opero a favor de la tendencia. Por eso es más difícil que yo me pueda equivocar. Aunque como digo, también me equivoco.
aunque vaya a favor de la tendencia. Pero es que cuando se va contra la tendencia, la posibilidad de equivocarse es mucho mayor. Y entonces, si alguien me está hablando de análisis técnico y quiere abrir una posición larga cuando estamos viendo que la tendencia bajista, pues ya ahí ya empieza lo primero que piensa, bueno, este chaval o este señor no, o señoritas o señora, no tiene ni puñetera idea de análisis técnico, no tiene ni puñetera idea, porque hay que operar a favor de la tendencia. Y no, la gente me va buscando unos valores muy bajistas, auténticos chicharros, donde creen que ahí van a ganar un dineral. Y yo digo, madre mía, qué miedo me da. Si yo también sé lo que opera en chicharro y sé lo que es pillarse la mano en un chicharro y sé lo que gana mucho dinero con un chicharro. Pero por esa experiencia que tengo, no, yo nunca lo recomiendo. Y si nos basamos en análisis técnico, no hay que hacer pues las tonterías que hacemos cuando somos novatos. Que yo como novato también he abierto posiciones justamente en contra de la tendencia. Si yo sé por todo lo que podéis pasar vosotros como trader o especuladores, como queréis definiros, si yo he vivido todas esas situaciones, por tanto comprendo a todo el mundo, pero siempre insisto, y más si cuando se me pide un consejo, los consejos están para tenerlos en cuenta, si no, no los pida. Yo nunca he pedido un consejo a ningún trader, a ningún especulador, a ningún analista técnico en mi vida, jamás, nunca. Yo nunca he llamado a un programa de radio, nunca he mandado un correo preguntando por qué un analista va a hablar en cierta página web. No, nunca. No, nunca me ha llamado la atención. Ni nunca le he preguntado a un analista técnico por qué lo tenga agregado al Facebook o a LinkedIn o a cualquier otra red social. No, jamás. Nunca. Pero si preguntas, pues desde luego tienes que hacer caso y seguir el consejo que se te da. Porque yo al menos no gano nada con esto. Yo por hacer este seminario, este curso sobre vela japonesa, podía hacer todo gratuitamente. Bueno, si alguno queréis pagarme un café algún día porque paséis por Almería, pues muy bien. Pero desde luego lo que intento es que aprendáis. Y desde luego no cometéis los errores. Y de esta forma incluso a mí me viene bien. Porque yo estoy recordando, pues evidentemente, todas las enseñanzas, con lo cual yo estoy aprendiendo a la vez que vosotros también estáis aprendiendo, ¿no? Y es reafirmar siempre información, porque es muy importante. Muchas veces creemos que porque hemos hecho 4 o 5 cursos, hemos leído 10, 15 o 20 libros, pues ya lo sabemos todo. No, hay que estar continuamente actualizándose una tras otra vez. Yo muchos de mis libros, sobre todo los más importantes, los leo muchísimas veces, reiteradas veces. Eso es mi obligación. Pero a lo que voy, que me empiezo a enrollar como siempre. Y luego más de uno me dice, es que habla, ¿cómo habla? Bueno, y es verdad. Bueno, aquí tenemos esa tendencia alcista que vemos aquí, ¿veis? Hay una tendencia, es un rebote, lo que tenemos aquí. Y aquí se forma, mirad, tenemos una primera vela sesión 1, es en gráfico de 30 minutos, y una segunda vela. Esta segunda vela bajista cierra por debajo del 50% de la vela 1. ¿Qué tenemos aquí? No es un Arami. El Arami tiene que ser estar el cierre por encima del 50%. Si es por debajo del 50% de la vela alcista, entonces estamos hablando de una nube oscura. Vale, pues ¿qué fue lo que hice yo posteriormente? Bueno, pues estuve viendo un poco de duda. Y ya aquí justamente decidí abrir posición corta. ¿Veis ya aquí la señal de mi broker donde tengo puesto la entrada de corto? Aquí tengo mi línea de salida. Yo no había decidido ponerlo al TI. Era una cuestión que podía ser peligrosa, pero confiaba en que, como estaba operando a favor de la tendencia previa, podría ser que el precio se diera la vuelta, saltar si lo tenía puesto al TI. ¿Y de qué forma podía evitarlo? Pues exigiendo un cierre. Por tanto, tracé la línea de salida, y esta línea de salida me indicaba que si el precio cerraba por encima de la línea, cerraría mi posición corta. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Bueno, pues como vemos, se nos vino abajo. Fijaros cómo se nos viene abajo. Fijaros, viene abajo, va cayendo. Mirad, ya tenía trazado aquí mi objetivo, que era este mínimo, que este mínimo debería actuar como soporte, así que lo había puesto ligeramente por encima del mínimo,
por si se daba la vuelta antes de tiempo, que suele ocurrir. Muchas veces uno se pone a planificar el objetivo y en el último momento, cuando ya crees que está a punto de tantear o ahí prácticamente el objetivo, pues se da la vuelta, ¿no? Es algo que también suele pasar habitualmente. Bueno, vamos a ver qué ocurrió en una tercera imagen. Mirar, pues que finalmente saltó mi stop loss. Saltó mi stop loss, como vemos aquí. Mirar, ¿veis? El color verde, saltó el stop profit. Y aquí, bueno, pues me gané 531 euros. Me vino muy bien con esta estrategia de 30 minutos basado en una nube oscura. Fijaros, en una nube oscura. Pero, ¿os habéis apreciado de algún detalle interesante aparte de esa nube oscura? Os dejo pensarlo. ¿No os dais cuenta de que hay algo raro? Aparte de que estoy operando a favor de la tendencia previa, tengo un patrón de velas japonesas de giro bajista. ¿No lo veis? Bueno, os lo diré. Bueno, aquí tenemos una divergencia bajista. El precio sube y el estocástico, ¿qué nos está mostrando? Aquí tenemos un movimiento bajista. Tenemos un cruce bajista. Esto es una divergencia bajista. Precio sube y el estocástico cae. Vamos a aquí, al arranque. Mirad, operamos a favor de la tendencia previa. La tendencia principal, ¿cuál es? Bajista, como ya he dicho. Tenemos ese patrón. Bien, fantástico. Y mirad, ¿veis cómo ya tenemos una divergencia bajista? Hay que fijarse en todos estos detalles, porque cuanto más elementos tengamos a nuestro favor, pues seguramente más posibilidades tendremos de acertar en nuestra entrada. Así que lo tenía prácticamente casi todo de cara, aunque como digo, en los mercados uno no puede poner nunca la mano en el fuego porque te puede suceder cualquier cosa. Así que ya hemos visto esta operativa con velas japonesas, que evidentemente pues también se acierta, como es este caso, y os voy a mostrar aquí otra imagen. Mirar, esta la comenté y lo tengo preparado para subirlo en vídeo. Me pasa que hoy me he puesto a grabarlo y resulta que luego no tenía puesto el micrófono. Así que me he pasado hablando son unos 20 minutos y no estaba grabando. Bueno, mirad qué curioso. Bueno, tenemos aquí una tendencia alcista. Bueno, tendencia alcista, y aquí se nos forma tenemos una vela. Este es el cruce dólar-yen en un espacio temporal de 4 horas, es decir, cada vela representa 4 horas de tiempo. Tenemos una sesión aquí alcista de 4 horas y a continuación tenemos aquí una sesión de 4 horas bajista. Esta segunda vela envuelve a la primera. ¿Qué tenemos aquí? Cuando la segunda vela envuelve, el cuerpo de la segunda vela envuelve el cuerpo de la vela número 1, ¿qué patrón es? Pues una envolvente bajista. Vale, ¿qué hice yo después? Pues bueno, pues sencillo. Abrir posición corta, apertura de corto. ¿Dónde coloqué mi stop loss en un comienzo? Lo coloqué aquí arriba. Lo tenía puesto para Alt-I. En esta ocasión lo tenía puesto Alt-I porque sabía que se había quedado, aquí teníamos una zona de resistencia y bien podía ser que se me fuera hacia arriba y evidentemente yo me dije, lo mejor es Alt-I. Si me he equivocado, mi pérdida va a estar limitada, pero como lo ponga en un cierre de un gráfico de 4 horas, es capaz de que se me vaya pues nada menos que a el segundo nivel de resistencia. Este era el primero y este era el segundo, y con lo cual podrías, en un gráfico de 4 horas, estamos hablando de mucho dinero. Pues bueno, se nos vino abajo. Fijaros cómo se nos vino. Prácticamente teníamos una V invertida. Mirad, ¿veis? Aquí tenemos un valle, cresta, y prácticamente se nos fue a un valle. Mirad, aquí estamos y estamos con 2.456 euros de beneficio en ese momento. ¿Pero qué me ocurrió después? Pues que el precio se dio la vuelta y finalmente acabó saltando mi stop loss, que lo tenía aquí, con lo cual al final fueron 1.200, 1.300 euros de beneficio. Pero bueno, no estuvo nada más porque fue rapidísimamente, en apenas 24 horas, pues fue fabuloso. Con lo cual evidentemente es que lo que ocurre cuando operas en gráficos de 4 horas, yo tampoco me imaginaba que iba a caer tan rápido, ¿no? Y la verdad es que fue una sacudida impresionante. Pero bueno, son esas cosas de los mercados que, como digo, nunca se sabe, pero algunas veces pues las cosas transcurren muy rápido y otras veces pues se empieza a marear la perdiz, como por ejemplo aquí fijaros, más de uno pensando y aquí
porque había una envolvente, fijaros, aquí hay una envolvente alcista. Tenemos una tendencia bajista, tenemos una vela 1 y mirar cómo el cuerpo de la vela 2 cubre el cuerpo de la vela 1. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues mira, pues que hubo un movimiento de consolidación finalmente. Y ya aquí, en esta segunda ocasión, se vuelve a formar otra envolvente alcista y ya aquí sí se fue hacia arriba, ¿no? Estas son las cosas que ocurren, ¿no?, en el mercado. Así que bueno, estos son casos de que evidentemente también se acierta usando simplemente vela japonesa, pero también hemos visto que también nos podemos equivocar. Tenéis que tenerlo muy en cuenta siempre lo que estoy haciendo, muy en cuenta. Bueno, aquí os quiero mostrar una cosilla, me parecía interesante, de cómo usar las sombras como resistencia y soporte, o cómo las uso yo. Esto normalmente pues se pasa siempre por encima, así muy de pasada, pero creo que es un tema muy interesante. Siempre he dicho, y todos los que seguís mis vídeos sabéis que yo muchas veces menciono lo de las mechas o sombras, ¿no? Mecha y sombra es esto, son estas rayas finas, delgadas. Esto es una mecha, una sombra superior. Esta es inferior, como vemos aquí, inferior, inferior. Bueno, tenemos aquí una banda, una zona de soporte y una zona de resistencia. Pues bien, yo lo que hago es que cuando tengo una vela y tengo una larga mecha, por ejemplo, en este caso, aquí teníamos una larga mecha de donde se inicia un rebote, pues bien, ese mínimo de esta larga mecha va a actuar como nivel de soporte. Fijaros cómo, aunque el precio empieza a hacer vaivenes arriba abajo en un movimiento lateral, vemos como finalmente vuelve a tantear, fijaros, esta vela, el mínimo que tenía aquí. ¿Veis? Lo tantea y se produce a continuación un rebote que le lleva a zona de resistencia. Aquí lo que hago es dibujar línea de resistencia. Aprovecho la mecha de esta vela, es una mecha también bastante importante, y la utilizo como nivel de resistencia. ¿Veis? Es mi nivel de resistencia. Y la siguiente vela, la pequeña mecha, la utilizo para marcar una segunda línea. Y así tengo una zona. Esto se llama zona de resistencia y esto es una zona de soporte. Habitualmente estamos acostumbrados a ver simplemente una línea que nos marca una línea, lo que es un soporte, una resistencia. Eso está bien a ocasiones, pero para aquellos que nos dedicamos a especular los mercados y no nos basamos simplemente en comentar un gráfico, pues sabemos que no son fiables habitualmente, ¿no? Entonces necesitamos más que una línea estática, necesitaríamos utilizar una zona. Y esa zona sí que suele mostrarnos cuál es el nivel real, esa zona importante de resistencia. Mirad, veis cómo marcando simplemente estas dos líneas que proyecto desde esta vela, máximo esta y el máximo esta, veis cómo el precio no es capaz de cerrar por encima. ¿Veis? Aquí fracasa, se viene abajo, vuelve a subir, vuelve a fracasar una tras otra ocasión, vuelve a fallar. Bueno, esto es un gráfico justamente de hoy, Este es un gráfico de hoy, ¿no? 11 de enero. Con lo cual aquí se nos quedó, no sé, ahora finalmente esta tarde no lo está viendo, a ver lo que sucedía. Evidentemente estaba liado con esta grabación, este vídeo. Así que no sé cómo irá la cosa, ¿no? Pero veis, actúa como zona de resistencia. Aquí, mirar, aguanta como soporte. Mirar, aquí ¿qué hace? Lo atraviesa, ¿verdad? Pero aunque los cuerpos nunca cierran por debajo de esta línea, ¿a que no? Vale, pues esto ya nos está diciendo que aquí es donde están los toros. Es decir, aquí es donde están los alcistas. Aquí y aquí están los osos. Aquí están los osos. Entonces, como yo ya tengo una primera línea que respeta, pero tengo penetraciones por debajo, trazo esa segunda línea. Como veis, cojo el mínimo de estas dos velas y ya trazo mi línea, con lo cual ya tengo mi zona de soporte y aquí ya sé cuál es el punto donde puede producirse algún tipo de giro que me lleve nuevamente al alza. ¿Veis? Es lo fácil que es aquí dibujar, trazar una línea de soporte, esa zona, y aquí trazar esa zona de resistencia. Esto es como lo hago yo. Evidentemente vosotros podéis aplicarlo
Creo que os va a dar muy buenos resultados más que dedicaros simplemente a trazar una sola línea, que muchas veces sí, bueno, hay veces que no funciona bien, pero otras veces necesitamos más que pensar en una sola línea, pensar en una zona de precios donde el precio pues sea incapaz de seguir ascendiendo o bien de seguir descendiendo. Bueno, aquí ya estamos ya concluyendo. Vamos a ver, bueno, este es un gráfico, esto de ExxonMobil, bueno, es un valor de renta variable y bueno, pues es un gráfico precisamente que mantenía del webinar original y bueno, es, como veis es de 2013 y aparecen puesto una serie de patrones y pautas que funcionaron muy bien dentro de este gráfico de ExxonMobil, con lo cual simplemente operando con velas japonesas pues podríamos hacer nuestro agosto, ¿no? Aquí teníamos una envolvente bajista, aquí tenemos ese martillo, una envolvente alcista, aquí tenemos un martillo, envolvente bajista, aquí una dilatación alcista también se le llama trampa alcista, ¿no? Son rupturas que hay por encima de un nivel de resistencia, como había ocurrido aquí, pero ¿qué ocurre? Es una falsa señal. Aquí cuando ¿qué es lo que, bueno, aquellos que han seguido mi curso sobre chartismo occidental y ya hablaba sobre la resistencia a soporte? ¿Qué ocurre? Que muchas veces creemos que porque se rompe una resistencia ya hay que abrir posición larga. Eso es un error garrafal. Es un error de novato. Bueno, de novato y bueno, hay gente también que cobra en su curso para decirte que si rompe resistencia que te ponga largo. También hay que decirlo, ¿no? No solamente los novatos, ¿no? Pero bueno, es lo que ocurre cuando no te dedicas tú a ser un trader, un especulador y si te dedicas, pues bueno, pues a vender cursos. Una cosa es vender cursos, con todo mi respeto, que es un trabajo como cualquier otro, muy loable. Hay muy buenos cursos, hay que decirlo. Otros verdaderamente dan pena, son un auténtico timo, también hay que decirlo. Pero para hablar hay que estar en el mercado. Hay que estar en el mercado. Y esto, evidentemente, si no está en el mercado no puedes hablar. Entonces aquí hubo ese fallo, esa dilatación alcista y finalmente, pues fijaros, se vino abajo. Aquí nuevamente tenemos un martillo, como veis tenemos una serie de señales, aquí por ejemplo con un hueco de ruptura, que está muy bien, esto para el chartismo viene fenomenal, aquí un hueco de ruptura de una resistencia, estos sí son señales muy interesantes para cualquier trader, los huecos de ruptura. Los que me seguís ya sabéis que yo soy muy seguidor de los huecos de ruptura y en mi curso precisamente de chartismo occidental ya os recomendaba siempre que estuvierais muy atentos a los huecos de ruptura de los diferentes patrones chartistas que voy analizando. Y que más de uno me dirá, ¿lo tienes algo abandonado o bastante abandonado? Sí, es cierto. A ver si me pongo mano a la obra y prosigo, ¿no? Con ello, ¿no? Pero aquí, bueno, pues estamos viendo cómo podríamos utilizar pues toda una serie de pautas y patrones para operar, ¿no? Fijaros, incluso aquí, donde aparece este martillo, tenemos, fijaros, hay una divergencia. Ya que estamos hablando anteriormente, mirad, divergencia, el precio cae. Sin embargo, mirar aquí como el MACD nos muestra pues clarísimamente una divergencia alcista. Fenomenal, fue una señal muy potente y además martillo, nivel de soporte, divergencia alcista como teníamos según el MACD. Bueno, esto era una entrada de libro. Pero vamos a ver que también podemos aplicarlo a las materias primas, que no hemos visto nada, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues aquí tenemos el oro en gráfico semanal. Madre mía, en gráfico semanal. Pues sí, ya os decía que los patrones de velas japonesas también podemos verlo en gráfico semanal, mensual, ¿no? Que algunos dicen, bueno, aquellos que realmente no conocen en profundidad velas japonesas, pues no te lo recomiendan. Te dicen, no, esto es para gráfico de muy corto plazo, ¿no? Y ya os he dicho que por debajo de una hora, pues suele haber muchos fallos, aunque yo ya he dicho que en mi propia experiencia yo opero en intradía en gráficos de 15 minutos y yo utilizo habitualmente la vela japonesa, ¿no? Y bueno, los resultados son buenos, pero como ya os digo, no me baso simplemente en que yo vea una pauta y un patrón y ya me pongo largo o corto, ¿no? Yo necesito que se cumpla una serie de requisitos y sobre todo responder una serie de preguntas que me hago a mí mismo, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, un hombre colgado, aquí tenemos una Arami bajista, aquí tenemos una envolvente alcista, aquí una nube oscura, aquí tenemos una línea penetrante, aquí tenemos una estrella del amanecer, mirad, aquí tenemos una estrella del amanecer. Vela bajista, un segundo cuerpo pequeñito como vemos y a continuación una tercera vela que cierra
por encima del cierre de la segunda vela y por encima del 50% de la mitad del cuerpo de la vela número 1. Con lo cual aquí tenemos una estrella amanecer, con lo cual aquí tenemos ese rebote que tenemos ahora mismo en el corto plazo en el patrono, que como ya digo, que esto es un gráfico totalmente actualizado. Hoy es 11 de enero, con lo cual, bueno, 11 de enero y a ver qué hora, que lo mire. 6 de la tarde, 6 de la tarde. Así que fijaros en cómo se puede aplicar. Aquí tenemos una envolvente bajista. Fijaros qué bonita fue la envolvente bajista. Lo pilló muy bien todo el movimiento alcista. Y bueno, aquí tengo trazado Fibonacci. Ya sabéis que yo soy muy seguidor de los retrocesos de Fibonacci. Y sobre todo, pues evidentemente, de los patrones armónicos. Así que en mi gráfico pues suele haber también trazado en la línea de Fibonacci. Es muy habitual. Con lo cual estamos viendo que se puede utilizar toda una serie de las velas japonesas pues en cualquier espectro, de forex, materias primas, índices, renta variable, renta fija. Lo podemos utilizar en cualquier mercado financiero. Y bueno, evidentemente, pues como hemos visto, a veces da buenos resultados y otros no. No es más que una herramienta. Lo mejor, como siempre digo, es utilizar varias herramientas, no simplemente pues dedicarnos a utilizar, digamos, vamos a abrir si vemos un martillo y yo me pregunto, bueno, ¿y ese martillo por qué vamos a abrir? Vamos a esperar a lo mejor que el martillo esté en una zona de soporte o que ese martillo se haya formado sobre una media móvil muy importante. Por ejemplo, una habitual suele ser la de 200, la de 30 o la de 55, pues podrían ser señales muy importantes, y sobre todo si esa media móvil ha demostrado anteriormente que ha sido fiable, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente son señales que nos pueden venir muy bien. Si ese martillo o cualquier otra pauta se forma también dentro de una formación chartista, pues es decir, esto es una serie de señales que podemos ir buscando en un gráfico y que nos puede ir indicando si realmente deberíamos de abrir posición corta o posición larga. Pero nunca cometamos el error de abrir posición corta o larga porque veamos una pauta, un patrón tal o cual, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y sobre todo, como siempre os digo, si estamos basando en análisis técnico, por favor, no abráis posición contra tendencia. Siempre a favor de la tendencia. Que luego queda muy bonito que os pavoneéis con vuestros amigos de que vosotros vais a favor de la tendencia y luego da pena leer cada correo que recibo. Ay, madre mía, siempre abriendo contrario a lo que nos dice el análisis técnico, que como ya he dicho, yo lo he hecho, y como lo he hecho y sé lo que te puede ocurrir, pues intento que enseñaros, basándome en mi experiencia, que eso es contraproducente y que vais contra vuestro propio capital, que el dinero no cae del cielo, que no cae del cielo, y hay que mantenerlo a salvo todo lo posible, que sí que está bien arriesgar, pero un riesgo que esté controlado, no descontrolado, no decir como alguna vez he visto por ahí, bueno, aparece tal pauta de vela japonesa y decir ese supuesto analista o trader, me voy a poner corto o largo con todo lo que tengo. Pero ¿qué tonterías son esas? Eso no se puede decir, eso es no tener cabeza. No, poquito a poco. Yo hago entradas muy limitadas. Yo no llevo grandes volúmenes. Yo habitualmente utilizo 2 lotes. Suele ser mi entrada de 2 lotes. Pum, que entro en otro sitio, 2. En otro sitio, 2. A lo mejor, como mucho, 4 lotes. Una primera entrada de 2 lotes y una segunda entrada de 2 lotes. O a lo mejor puedo hacer 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5 hasta llegar a 4 lotes. Según la estrategia que tenga, ¿no? Porque algunas veces tengo una estrategia que puede ir a muy corto plazo y otras veces una estrategia a largo plazo. Y siendo en un mismo gráfico, ¿no? Pero con espacios objetivos que, pues evidentemente uno espero que se consiga a lo mejor en 1 hora o en 2 horas y otro objetivo, pues espero que se consiga pues en 3 días y hay a lo mejor un tercer objetivo que espero que se consiga en 1 semana. Con lo cual puedo abrir diferentes aperturas, pero no eso de ponerse a saco porque veamos simplemente una pauta y pensando que porque hemos visto una pauta tal en un gráfico de 1 minuto, pues bueno, pues con eso ya vamos a mantener la posición abierta pues 1 semana. No, vamos a tener claro que el que abre una posición, un gráfico de 1 minuto, va a cerrar su posición en 3 o 4 minutos como mucho. Y quien abre una posición, un gráfico de 5 minutos, seguramente antes de los 30 o 40 minutos habrá cerrado la posición.
Si no lo ha cerrado es porque seguramente se han quedado enganchados, como le pasa a muchos de renta variable. Entran pensando una operativa de muy corto plazo, pensando 2, 3, 4 semanas, y a lo mejor resulta que un año después todavía siguen enganchados ahí los pobreticos porque entraron en un momento inadecuado. Bueno, esto ha sido todo. Sé que soy un pesado y que hablo mucho, lo reconozco y perdonadme por ello, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto. Así que bueno, ya esto ha concluido con esta tercera parte y ya veremos a lo mejor alguna cuarta parte, como digo, con los mejores patrones, los patrones más fiables de velas japonesas, pero ya veré si según vea. Pero eso ya mucho más adelante. Así que lo vamos a dejar aquí, concluyendo, y eso sí, os voy a pedir que si algunos consideráis que no ha hablado demasiado o al menos ha resultado interesante pues todo lo que os he dicho, pues que le pulséis al dedito arriba y decir al me gusta, y si podéis compartirlo en vuestras redes sociales, pues como siempre os digo, os lo agradecería muchísimo. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.